Cada mañana, al abrir los ojos, ves un nuevo mundo, alegre o triste, peligroso o seguro, lleno de colores brillantes o sumergido en tonos grises. De una forma u otra lo ves. Puedes evaluar cada detalle, puedes estimar la distancia a cualquier objeto, alcanzarlo o tomarlo en tus manos, sentir su peso o simplemente pasarlo por alto. Y todo esto gracias a la luz. Sin ella, perderíamos una gran parte de la sensación de vida. ¿Pero qué es esta luz? A primera vista, parece que todo es muy claro, pero cuanto más profundizamos en su estudio, menos entendemos si es una onda o un flujo de partículas. O ambos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo surge el efecto del observador? Hay cada vez más preguntas, y aunque hay respuestas, sufren de cierta unilateralidad de indeterminación. Se crea la sensación de que los científicos ocultan nuestra ignorancia detrás de fórmulas extrañas. Claramente nos falta alguna parte muy profunda de la comprensión en nuestra visión del mundo para explicar qué es la luz. Buen día, estás en el canal Epoch of Distrust con Mikhail Kalmykov, y ahora intentaremos desentrañar el laberinto confuso de respuestas que genera una sola pregunta. ¿Qué es la luz? Y quién sabe a qué conclusión inesperada nos llevará esta pista con ustedes. Entonces, comencemos desde el principio, desde la escuela. Abrimos el libro de texto de física, la sección de óptica, y leemos. La luz o la radiación visible son ondas electromagnéticas que provocan sensaciones visuales en los humanos. Solo las ondas con ciertas frecuencias tienen esta capacidad, y así sucesivamente. Es decir, desde la escuela nos aseguran que la luz es una onda electromagnética. Y eso es todo. Porque, probablemente, a una persona en su vida futura no le será útil un conocimiento más profundo en absoluto. De hecho, todos los efectos ópticos, todo lo que podemos aplicar en la vida cotidiana, se basa completamente en esta afirmación de que la luz es una onda. Y no necesitamos nada más, porque todo funciona claramente. Christian Huygens fue el primero en explicar esta versión en 1678 en su Tratado sobre la Luz. Breve referencia. Christian Huygens, uno de los científicos más geniales del siglo XVII, nació en 1629 en La Haya. Vivió 66 años y logró destacarse durante ese tiempo. En matemáticas, geometría, mecánica, astronomía, física, se mostró como un genio en todos los campos. Por ejemplo, en matemáticas trabajó en la cuadratura de la hipérbola, elipse y círculo. Desarrolló una teoría general de evoluts y evolventes. Trabajó en la teoría de fracciones continuas y, en esencia, fue el fundador de la teoría de la probabilidad. Definió sus fundamentos e introdujo el concepto fundamental de expectativa matemática. Gracias a él, por ejemplo, tenemos el reloj 100. Luego inventó la espiral del reloj, que en el futuro reemplazará en los relojes su propio péndulo. Inventó el proyector diascópico, que esencialmente fue el primer proyector de cine. Formuló el principio de Huygens, que permite investigar el movimiento del frente de onda. En otras palabras, un genio de su tiempo. Sin embargo, la mayoría de la gente, si ha oído hablar de él, probablemente lo asocie con el nombre de uno de los sondas del aparato espacial Cassini, lanzado en 1997 por la Agencia Espacial Europea a Saturno. Este sonda se llamaba Huygens y recibió este nombre no simplemente así, sino precisamente porque Christian Huygens, de hecho, describió los anillos de Saturno y descubrió uno de sus satélites, Titán, a donde, de hecho, lanzaron la sonda mencionada. Sin embargo, su nombre es poco conocido para el público en general, en comparación con, por ejemplo, Carl Friedrich Gauss, a quien mencioné en la película La Gran Extinción de Perm. De hecho, sus historias son muy parecidas. Ambos hicieron una enorme contribución a sus campos de estudio. Ambos desarrollaron métodos y herramientas revolucionarias que los institutos todavía utilizan hasta el día de hoy. Pero algo salió mal y sus nombres fueron olvidados, borrados de la historia. Para la audiencia general están olvidados.
Los círculos académicos nunca los han olvidado, ya que, como mencioné antes, sus herramientas todavía se utilizan hasta el día de hoy. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, con Carl Friedrich Moore nos las arreglamos bastante mal. Su teoría sobre el origen geológico del carbón, las rocas sedimentarias, está en total desacuerdo con la teoría de la evolución y desarrollo de la Tierra que se acepta hoy en día. A lo largo de 4.000 millones de años, perdió la batalla científica, incluso con sus colegas químicos y geólogos, sobre algún truco de 2 sacerdotes y un soldado. Es triste. Pero ¿a quién perdió Huygens? Y lo más importante, ¿por qué? A la primera pregunta, ¿a quién seguramente sabes la respuesta? Y si no lo sabes, seguramente lo adivinas. Es otro genio del siglo XVII, solo 13 años más joven que el propio Huygens. Y su nombre es Isaac Newton, como lo demuestran los registros conservados del propio Newton. Al principio, era partidario de la teoría ondulatoria de la luz y afirmaba que los diferentes colores que produce al pasar por un prisma están asociados con diferentes longitudes de onda. Las ondas más largas son rojas, las más cortas son violetas y todos los demás colores están en el rango entre rojo y violeta. En principio, es exactamente lo que sabemos y entendemos ahora. Sin embargo, más tarde, ya después de la muerte de Huygens, en su tratado Óptica de 1744, cambió radicalmente su decisión. Justifiqué esto con una simple conclusión lógica, que dado que la luz no se extingue al encontrar obstáculos en su camino, similar a una onda de sonido, entonces no puede ser una onda respectivamente. Entonces la luz es un flujo de partículas, un corpúsculo, porque la presión o el movimiento no pueden propagarse en un líquido en líneas rectas alrededor de un obstáculo que retiene parte del movimiento. Se doblarán y se propagarán en todas direcciones dentro del medio en reposo que se encuentra detrás del obstáculo. Con el líquido, si acaso lo comparaba con el éter. Es extraño que un gran científico no haya tenido en cuenta el fenómeno de la difracción e interferencia, que precisamente demuestra la estructura ondulatoria de la luz y simplemente su increíble velocidad. A cualquiera, incluso a la persona más sin educación, simplemente por su propia experiencia personal, debería ser claro que la diferencia en las velocidades de propagación entre el sonido y la luz es simplemente colosal. Y si la velocidad del sonido se puede medir lo suficientemente simple, incluso sin tener ningún equipo especial, entonces con la luz tal truco no funcionará, lo que significa y la desviación de la onda de luz del curso lineal. Si ocurre, notarlo es mucho más difícil. Sin embargo, existe, y el propio Newton lo sabía perfectamente. En otras palabras, esta propuesta me parece extremadamente reflexiva. Sin embargo, a partir de ese momento, o más precisamente, desde el año 1704, comenzó a surgir la teoría corpuscular. Hay que decir que nunca pudo vencer completamente a la teoría ondulatoria de la luz, y ya en nuestra época se ha alcanzado un compromiso. Y con la ayuda de la física cuántica, nació la teoría corpuscular ondulatoria. En realidad, la física cuántica nació para explicar de alguna manera los fenómenos que, aparte de la existencia del éter, simplemente no se pueden explicar. Pero volveremos a esto. Por ahora, fijémonos en este momento intrigante. Newton comenzó a promover la teoría corpuscular, no solo de la luz, sino de todo en general. Pero el principal oponente, el principal principio que Newton intentaba eliminar, no era, por supuesto, la naturaleza de la luz, era secundario en general. El asunto es que en la teoría de ondas de Huygens, la luz no se movía en el espacio vacío, sino en el éter mundial, y es precisamente el éter el enemigo que Newton intentaba eliminar. Y sin temor, escribe sobre esto en realidad en su tratado Óptica, parte 2, pregunta 28. Explicar la inusual refracción del cristal islámico mediante la presión o movimiento extendido aún no se ha intentado, hasta donde yo sé, excepto por Huygens,
quien propuso dos medios oscilantes diferentes dentro de dicho cristal para este propósito. Pero cuando intentó estudiar las refracciones en dos piezas consecutivas de este cristal y encontró que ocurrían como se indicó anteriormente, admitió él mismo que no podía explicarlas. Porque la presión o el movimiento que se propaga desde el cuerpo luminoso a través de un medio homogéneo debería ser el mismo desde todos los lados. Sin embargo, está claro por la experiencia que los rayos de luz tienen diferentes propiedades en sus diferentes lados. Sugirió que las pulsaciones del éter al pasar por el primer cristal podrían obtener algunas modificaciones nuevas que determinan si la pulsación se propagará en un medio u otro dentro del segundo cristal, según la posición de este cristal. ¿Qué tipo de cambios visuales? Sin embargo, no pudo decir ni pensar en algo satisfactorio en este respecto. Si supiera que la ruptura inusual no depende de nuevas modificaciones visuales, sino de las posiciones iniciales e inmutables de los rayos, habría encontrado que, sin embargo, es difícil explicar cómo estas posiciones transmitidas a los rayos por el primer cristal, según su suposición, pueden existir en los rayos antes de que caigan sobre este cristal. Y en general, ¿cómo pueden todos los rayos emitidos por cuerpos luminosos tener tales posiciones en sí mismos, desde el principio? A mí, al menos, me parece inexplicable, si la luz no es más que una presión o un movimiento que se propaga a través del éter. También es difícil explicar con esta hipótesis cómo los rayos pueden encontrarse alternativamente en estados de fácil reflexión o fácil transmisión. Solo se puede suponer que en todo el espacio existen dos medios etéreos oscilantes y que las oscilaciones de uno de ellos constituyen la luz, mientras que las oscilaciones del otro son más rápidas, y cada vez que estas últimas superan las oscilaciones del primer medio, las llevan a los estados mencionados. Sin embargo, no está claro cómo los dos éteres pueden estar dispersos en todo el espacio, y uno de ellos actúa sobre el otro, y por lo tanto, experimenta resistencia. Sin demorar, sin perturbar, sin dispersar y sin confundir los movimientos del otro. Contra el llenado del cielo con medios líquidos, si no están extremadamente dispersos. Surge una gran duda en relación con los movimientos correctos y muy prolongados de los planetas y cometas a través de todo tipo de rutas en el espacio celestial. Porque está claro que el espacio celestial está desprovisto de cualquier resistencia notable y por lo tanto de cualquier materia perceptible. Aproximadamente con estas palabras comenzó la lucha con el éter, y Newton se convirtió en el líder de esta lucha. Newton. Por eso vale la pena hacer una breve excursión a su historia. El asunto es que la contribución y los descubrimientos de Newton en la ciencia no son tan unidimensionales como se enseña en la escuela. Por ejemplo, su famosa teoría de la gravedad, que publicó por primera vez en los años 1680, tomó mucho de la teoría de Robert Hooke, quien formuló todos los principios básicos del movimiento planetario. Aún en 1666, es decir, 21 años antes. Sin embargo, no pudo formular la ecuación, pero en su diario acusó a Newton de plagio. Mostré que el señor Newton utilizó mis hipótesis sobre impulsos y ondas de mi diario de Hooke. De todos modos, 2 años después de la publicación de los principios de Newton, bajo la presión del secretario de la Royal Society, Hooke y Newton intercambiaron cartas conciliatorias y el conflicto pareció desvanecerse. Sin embargo, después de esto y hasta la muerte de Hooke, Newton no publicó sus trabajos sobre la propagación de las ondas, y las relaciones permanecieron tensas. Y sí, la formulación correcta de la ley de la gravitación universal pertenece después de todo a Hooke, no a Newton. En general, la historia es bastante extraña, porque si Newton estuviera 100% seguro de que todo el trabajo era suyo,
¿por qué se sumergiría en el silencio durante 20 años y luego esperaría otros 26 años después del conflicto hasta que Hooke muriera? Así que resulta que Newton dijo que descubrió la ley de la gravitación universal antes que Hooke, pero simplemente se quedó en silencio durante 20 años. ¿Y qué es eso? Y solo cuando Hooke afirmó su prioridad, solo entonces dijo que lo había hecho antes. Bueno, eso podría ser solo una coincidencia. Al final, todos somos humanos. Pero no, una historia muy similar a los descubrimientos astronómicos de Newton. En particular, para desarrollar su teoría del movimiento de los cuerpos celestes, Newton necesitaba datos astronómicos precisos sobre la posición de la Luna, los planetas y las estrellas. De hecho, tuvo que conocer a John Flamsteed, quien entonces era estudiante en Cambridge, y Newton ya era un maestro en ese momento. Pero ya en 1673, casi al mismo tiempo que Newton, Flamsteed se hizo famoso. Ganó el título de astrónomo real y especialmente para él, construyeron el mismo observatorio real en Greenwich, desde la ubicación de la cual ahora todo el planeta calcula la hora exacta. En general, Flamsteed proporcionó a Newton todos los datos necesarios para su trabajo, y Newton no dijo una palabra sobre sus méritos en el trabajo, excepto que mencionó de pasada que utilizó los datos de su observatorio para ajustes. Justificó esto diciendo que él mismo había realizado todos los cálculos teóricos necesarios y que las tablas de Flamsteed simplemente confirmaban su corrección. Pero el destino decidió a su manera, a propósito o no. Pero en ese momento, Flamsteed descubrió que sus datos sobre el movimiento de la Luna que había proporcionado a Newton no eran precisos y por lo tanto, probablemente el resto de los datos también. Y esto, a su vez, significaba que era necesario recalcular todos los resultados del trabajo de Newton, que apenas habían confirmado sus cálculos teóricos. Confucio salió. Había una clara manipulación de Newton de sus hallazgos para ajustarse a los valores tabulares. Entonces tenía que mencionar a Flamsteed. En general, Newton necesitaba urgentemente datos actualizados, pero ya no confiaba en Flamsteed y deliberadamente retrasaba su entrega. Al final del día, la reina británica personalmente tomó el lado de Newton y le otorgó el control del observatorio. Flamsteed fue obligado a entregar los datos, y en represalia, Newton comenzó a eliminar todas las menciones de Flamsteed en la nueva edición de sus trabajos ya corregidos. Pronto murió, y su lugar en el observatorio fue ocupado por Halley, el mismo que descubrió el cometa que lleva su nombre. Y lo primero que hizo Halley fue clasificar todos los datos del observatorio de Newton. Parece ser otra coincidencia. Implicaciones desagradables, pero no hay humo sin fuego. Y, al parecer, la información sobre el robo total de ideas por parte de Newton ya era de conocimiento común en ese momento. Pero incluso en este caso, las sospechas sobre Newton no terminaron. Otro descubrimiento genial de nuestro Isaac es el cálculo diferencial e integral, también publicado por primera vez en 1744. Y nuevamente, como en el primer caso, resultó que este método de análisis fue desarrollado por Leibniz en 1675, nuevamente 20 años antes de la publicación del libro de Newton. Y nuevamente, como en el primer caso, Isaac Newton informó que en realidad había creado este método en 1665, pero se mantuvo en silencio durante casi 40 años. ¿Y qué? De todos modos, aparte de él, nadie lo habría pensado, y él fue el primero. ¿Cuáles son tus pruebas? Su palabra honesta y honorable, por supuesto, pero ¿qué más? Bueno, sabes, 3 historias casi idénticas seguidas, con descubrimientos fundamentales, eso ya no es una coincidencia, es una regularidad. La cuarta historia con Huygens y su teoría ondulatoria, que Newton descartó bajo un pretexto inventado. El quinto, el testimonio de Galileo, quien simplemente bloqueó a Newton el acceso a los datos del observatorio, sabiendo de su tendencia a robar ideas.
Quizás por eso tuvo que inventar la historia de la manzana. Así que, resumamos. Newton descaradamente plagió de sus colegas la teoría de la gravedad, el cálculo diferencial y el movimiento de los cuerpos celestes. Pero verificar eso por uno mismo, sin un gran respaldo, en mi opinión, es simplemente imposible. Aunque Isaac Newton era un maestro de la ciencia, todavía robaba ideas de los mismos, si no más, genios poderosos. Y no solo robó, sino que oscureció sus ideas con su personalidad. Además, como se puede ver en la historia, en ese momento las ideas brotaban literalmente de la nada, y el nivel de evidencia de estos académicos oscilaba entre la genialidad y la ingenuidad infantil. Algo en esta historia no cuadra. Y efectivamente, hay otro personaje sombrío que claramente no se menciona en ninguna parte, pero cuya poderosa mano invisible se siente prácticamente en todas partes, y no solo en la ciencia. No es el rey o la reina de Inglaterra, como podrías haber pensado. A este hombre lo llamaban Henry Oldenburg, del clan Oldenburg. Precisamente él era en ese momento el secretario de la Sociedad Real de Londres. Fue a través de él que se enviaron las disputas y correspondencia de los genios británicos, desde Hooke y Newton hasta Leibniz y Flamsteed. Fue bajo su supervisión que se observó el auge de los descubrimientos del siglo XVII. Fue él quien introdujo la práctica de revisar previamente todos los manuscritos científicos por expertos independientes, una práctica que, por cierto, todavía utilizamos hoy. Esto es lo que se conoce como cierto. Y del campo de las conjeturas. Creo que él fue uno de esos individuos de esa raza que quedaron de la civilización pasada, que sobrevivieron a la catástrofe y transmitieron en gran medida los antiguos conocimientos, controlando la dirección del desarrollo de nuestra ciencia. Su influencia fue mucho más fuerte y poderosa que la influencia de los reyes. Entiendo que suena bastante salvaje, pero los Oldenburg han aparecido más de una vez en mis películas. En particular, tuvieron la mayor influencia en Rusia, primero en Pedro y luego, después de su muerte, en la elección de nuestro sucesor al trono. Prácticamente todas las emperatrices rusas son el resultado del matrimonio de Pedro con la familia Oldenburg, más precisamente, con sus parientes, los Holstein, Gottorp, los Curlandia y otros Schleswig similares. Los mismos Miller, Schlosser y Bayer fueron al parecer también sus agentes. Menciono más detalles sobre estas intrigas en la película ¿Quién nos gobierna? Pero la imagen más completa de ellos se obtendrá si ves de dónde en realidad provienen. Esto se revela en la película Fortalezas extranjeras. Y es muy probable que sea él o alguien más de su misma especie. Oldenburg inició la lucha contra el éter y la teoría de ondas y comenzó a redirigir la ciencia hacia el callejón sin salida de la teoría corpuscular. Y esto es muy difícil de hacer si los científicos trabajan de forma independiente, y es muy fácil si tú mismo distribuyes el conocimiento de una civilización desaparecida y designas a quien será considerado un genio. Pero nos hemos desviado del tema principal. Los científicos del siglo XVII simplemente no tenían hechos reales que confirmaran directamente que la luz es un flujo de partículas. Por el contrario, todo indicaba que era una onda, aunque aquí tampoco fue tan suave. En primer lugar, tanto Huygens como Newton no entendían las oscilaciones longitudinales y transversales de la onda al mismo tiempo. Y para explicarlos, Newton, más precisamente, introdujo dos éteres en lugar de uno dentro del otro. Tal explicación. Pero realmente no había otra. En aquellos tiempos, consideraban que la propagación de la onda era la compresión y expansión del medio en todas las direcciones a la vez, y la presencia de lados de onda de diferentes densidades y longitudes los confundía. Hoy sabemos que la onda electromagnética no es simplemente una compresión y expansión del espacio, sino una especie de espiral tridimensional curvada, que realmente tiene diferentes lados donde la amplitud de oscilación está al máximo y donde está al mínimo. Además, la onda consta de dos parámetros clave, magnético y eléctrico. Es decir,
Es como si hubiera dos olas a la vez. Una se mueve en el campo eléctrico y tiene sus propias características, y la otra en el campo magnético, y también tiene sus propias características. Además, estas características pueden ser diametralmente opuestas, y entonces la onda se considera sincrónica, o completamente coincidentes, entonces la onda se considera en fase. Es decir, en cierto sentido, Newton adivinó cuando supuso la existencia de dos éteres, existiendo uno en el otro, aunque esta suposición parecía más una broma. Ahora llamamos a estos éteres campo magnético y campo eléctrico. El nombre cambió, pero la esencia permaneció la misma. Parece que hemos resuelto esto de antemano. Pero los debates sobre la naturaleza de la luz no se apagaron. El experimento de Young, casi 100 años después de los eventos descritos, en 1801, apareció otro genio en Gran Bretaña, interesado en la naturaleza de la luz. Este era Thomas Young, y él también ya ha aparecido en mis películas, con la decodificación de la escritura antigua egipcia y los jeroglíficos. Sí, para aquellos que no han visto o no están al tanto, fue Thomas Young quien propuso su decodificación a Champollion. Así que no estuvo de acuerdo con la teoría corpuscular de Newton, y llegó a la conclusión de que la investigación de Huygens estaba mucho más cerca de la verdad. Continuó su trabajo y realizó un famoso experimento con dos rendijas, a través de las cuales pasó la luz. Los rayos de luz paralelos se pueden observar en una placa colocada detrás de la lámina a través de la cual pasó la luz. El patrón de interferencia que demostró que la luz es una onda. Al pasar por pequeñas aberturas, la luz cambió ligeramente la dirección de su movimiento, algo que Newton no pudo detectar. Después de lo cual, debido a la diferencia en la longitud del camino recorrido por las ondas, ocurrió un desplazamiento de fase de las ondas coherentes entre sí. Y en aquellos lugares donde las ondas orientadas en direcciones opuestas se superponían una a otra, se cancelaban mutuamente, creando áreas oscuras en la pantalla. Explicaré lo que acabo de decir para los espectadores con inclinaciones humanísticas. Las ondas coherentes son ondas que están en concordancia mutua, es decir, en términos generales tienen la misma longitud, frecuencia y amplitud. Todo, excepto la fase, aunque a veces incluso la fase, es decir, el punto de inicio del movimiento. Aunque la comparación es cruda y condicional, ayuda a comprender el proceso. Las olas se desplazan una respecto a la otra y se destruyen mutuamente. La experiencia de Young refutó el postulado principal de Newton de que la luz se propaga estrictamente en línea recta, lo que significa que no puede ser una onda y es un flujo de partículas. El patrón de interferencia mostraba claramente la desviación del haz de luz al pasar por obstáculos y su naturaleza ondulatoria. Además, gracias a este efecto, Young pudo calcular por primera vez la longitud de onda de diferentes colores. Calculó la longitud de onda de la luz roja como 0.036 pulgadas y la longitud de onda de la luz violeta como 0.0360 pulgadas. Todos los demás colores se encontraban en este rango entre ellos. De hecho, su teoría fue casi desacreditada de nuevo por Henry Brougham, el futuro Lord Canciller de Gran Bretaña, quien mezcló los hallazgos de Young con desdén, sin siquiera evitar los insultos personales. Incluso obligó a Young a defenderse y publicar un folleto separado en el que Young respondió detalladamente a todas las críticas del Lord Canciller. Es interesante cómo un detalle tan trivial en términos políticos como la naturaleza de la luz podría enfurecer al líder de facto del imperio. El nacimiento de la éter, quién sabe. Y solo después de casi 50 años, en 1850, los experimentos de Young fueron sacados del ridículo por el trabajo de Helmholtz. La física cuántica, el experimento de doble rendija, ha desacreditado durante mucho tiempo todas las tentativas de refutar el éter y volver a la teoría corpuscular. ¿Qué decir? El argumento es sólido como una roca. Sin embargo, eso no significa que no hubo tales intentos. Al principio, todo lo que podían oponer a Young eran burlas y risas por parte de la sociedad científica real y del propio Lord Canciller.
El efecto fue algo así como la lucha actual de los historiadores contra la teoría del desastre. Afirman que toda la arcilla es simplemente una capa cultural, y todos los que piensan de otra manera son simplemente payasos. Pero, como muestra la práctica, bajo la presión de la evidencia con el tiempo, los propios historiadores se convierten en payasos. Basta recordar el proyecto Antropogénesis y su premio académico Bral. Todo comenzó con la crítica de la pseudociencia, y ahora se ha convertido en un caos y un circo de payasos. Así, incluso en el siglo XIX, los primeros 30 años fueron suficientes para las bromas. Pero después del trabajo de Helmholtz en la teoría de ondas y el experimento de doble rendija, ya no se podía mirar, simplemente riéndose de él. El trabajo en la refutación del éter se reanudó con nueva fuerza. Para avanzar la nueva teoría corpuscular, era necesario reunir una nueva base filosófica, crear un nuevo pensamiento, acumular suficientes datos de experimentos externos. De lo contrario, en el transcurso de los próximos 50 años en este trabajo, participaron William Hamilton, George Stoney, Wilhelm Röntgen, Henry Becquerel, Peter Seemann, Hermann Gag, Cornelius Wein, Johannes Rydberg, Jan Perrin, William Thomson, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Pero la teoría ondulatoria de la luz, gracias a su trabajo, en lugar de esto solo recibió más y más confirmaciones. Finalmente, para el año 1900 apareció el eslabón perdido necesario. El físico alemán Max Planck demuestra de manera convincente y definitiva que la luz se emite no como un rayo continuo o una onda, sino como porciones individuales cuantos. De hecho, el propio término quantum se traduce como porción mínima e indivisible. Y esto es una prueba seria de que la luz realmente tiene una teoría corpuscular. Se encontró la partícula más pequeña responsable de la luz. Sin embargo, los efectos de onda persisten. Surge un paradójico irresoluble. ¿Cómo puede ser? Parece que no había tiempo para reflexionar, porque ya se habían perdido más de 50 años. Por eso, el 14 de diciembre de 1900, Max Planck inaugura solemnemente una nueva era en la física cuántica. Al parecer, alguien rápidamente se dio cuenta de que todos los problemas físicos irresolubles podrían ser audazmente arrojados a este mismo agujero negro llamado física cuántica, y en lugar de entender el proceso, simplemente se limitaría a las fórmulas de correlación, es decir, a la relación de dependencia de diferentes efectos, y que es muy conveniente. Cualquier fenómeno inexplicable puede ser audazmente llamado enredo cuántico, efecto cuántico, y continuar tranquilamente con tus asuntos. Así comenzaron a surgir los efectos cuánticos del tiempo, el enredo cuántico del spin, las elasticidades cuánticas, los efectos de la resolución diferida, los aromas cuánticos y otras locuras similares. Y se propuso la existencia de una gran cantidad de diferentes cuantos. Después de todo, se abrió un nuevo campo de la ciencia. Al cuanto de luz se le dio un nombre separado, el fotón, y el fenómeno más inexplicable en la física. Inmediatamente decidieron colgar las luces, es decir, los cuantos. Se ocuparon de la luz. El cuanto de fotón es responsable de él. El cuanto de gluón es responsable del campo vectorial. El cuanto de bosón de Higgs es responsable de la gravedad. El cuanto de fonón es responsable de las oscilaciones del cristal. E incluso el cuanto de cronón es responsable del tiempo. ¿Sientes la grandeza de los pensamientos? Le asignamos un cuanto a cada hermano. Y luego aparecieron los tubos de rayos catódicos, llamados cinematógrafos en lenguaje común, que dieron inicio a la televisión. Y surgió la posibilidad de llevar a cabo el tan odiado experimento de doble rendija en nuevas condiciones. Es decir, ver qué está pasando realmente en esas rendijas. Y en ese momento, de repente se aclaró que tan pronto como queremos observar a través de cuál de las rendijas pasa un electrón individual, el efecto de interferencia de onda desaparece inesperadamente y una imagen clara aparece en la pantalla, como si no fuera una onda la que pasa a través de las rendijas, sino una partícula después de todo. Así surgió el famoso efecto del observador,
que puso todo el debate multitudinario sobre la naturaleza de la luz en un estado patológico, suspendido. Apareció otra quimera en el marco de la física cuántica. Es la teoría de la partícula onda, es decir, la luz puede ser tanto una onda como una partícula al mismo tiempo. ¿Qué opinas, Elon Musk? Debo decir que el efecto del observador no se discutió, y no se discute hasta ahora solo por pereza. Es comprensible. La transformación mística de la onda en partícula, el efecto del observador, el efecto de Dios. Pero al mismo tiempo, se guarda silencio sobre el método que en realidad querían observar. No se esconde, pero guarda silencio. Y de hecho, en prácticamente todos los videos científicos y populares sobre este tema, en este mismo momento de la narración, se dibuja un ojo en la pantalla o algo por el estilo, para que el espectador no tenga ninguna duda y se forme una asociación estable. Solo estamos mirando, no hacemos nada más. Palabra honesta y agradecida. Por sí mismo, más interesante. Por supuesto, si se muestra que para observar la interferencia, el haz de electrones se coloca en un campo magnético, entonces todo el misterio desaparece de inmediato, y se vuelve claro que este mismo campo magnético tiene algún efecto significativo en la corriente de ondas que pasa y de alguna manera la estructura. Parece obvio, pero desde tal comprensión del experimento no está lejos de una comprensión completa del éter, de una nueva comprensión de la electricidad, y solo Dios sabe qué descubrimientos la ciencia hará en esa dirección. Por cierto, ¿notaste cómo suavemente e imperceptiblemente en el experimento la onda de luz fue reemplazada por un flujo de electrones? Parece un cambio insignificante, pero aún así, un electrón es una partícula, y la luz parece ser una onda. Y como se sabe, el electrón está muy influenciado por los campos electromagnéticos, por lo que sería más que natural esperar un cambio en su comportamiento en un campo electromagnético. ¿Por qué en el experimento dejaron de lanzar cuantos, es decir, fotones, y los reemplazaron con electrones mucho más masivos? Quizás porque es más fácil lanzar electrones, o los electrones también se comportan como una onda. Entonces decide por ti mismo y continuaremos contigo. La física cuántica ha dado lugar a una multitud de fenómenos extraños y aparentemente inexplicables, como las partículas emparejadas, las partículas virtuales, el concepto de spin, el enredo cuántico y similares. Las quimeras, por ejemplo, son una de las quimeras más difíciles de explicar. Es la paridad de las partículas. Además, su spin, es decir, la dirección de su espiralidad, su rotación, será claramente opuesta una a la otra. Además, no importa en qué lugar del universo, a qué distancia uno del otro, estas partículas no se encontraban. Pero esto es solo una simplificación. Por sí mismo, nadie ha comprobado el estado de diferentes partículas en diferentes extremos de la galaxia. Todo esto son solo resultados de ecuaciones matemáticas y suposiciones. En general, la matemática, como ya te hemos convencido en videos anteriores, es la herramienta más poderosa para demostrar o justificar cualquier cosa. Y muchas fórmulas, si no todas, en las que se basa la física cuántica moderna y también la física ordinaria, son el resultado de correlaciones de diferentes datos, que a veces pueden no estar relacionados entre sí. Y si algo no coincide, siempre puedes agregar algún coeficiente que parece no significar nada, pero hace que la fórmula funcione, como fue el caso con la fórmula de la gravedad. Ahora puedes correlacionar y derivar cualquier fórmula directamente en línea basándote en esto. La metodología ha sido probada y trabajada durante mucho tiempo, ingresando tus valores directamente en línea en el sitio y obteniendo resultados. Por ejemplo, puedes comparar tus indicadores de temperatura corporal durante el día con la duración de los anuncios en el canal RENTV y en un segundo, la computadora no solo te dará la dependencia, sino que también proporcionará una fórmula lista para usar, con la que puedes seguir pronosticando el estado de tu temperatura corporal en función de los anuncios en RENTV
Si después de un par de semanas de observación la fórmula demuestra su consistencia, lo más probable es que sea correcta. Así es como funciona la ciencia moderna. Pero este método de correlación no proporciona una comprensión del proceso. Tienes que inventar nuevas entidades, inventar quimeras cada vez más nuevas para que la fórmula funcione con más precisión. En partículas cuánticas entrelazadas, las direcciones de rotación siempre son opuestas, como el spin. ¿Por qué? Ni siquiera Einstein pudo responder a esta pregunta. Porque resulta que en tal caso, la información se transmite a través del universo instantáneamente, lo que, como puedes entender, es mucho más rápido que la velocidad de la luz. Paranoia. Pero nadie ha visto nunca estas partículas. Solo hemos visto ciertos fenómenos, los cuales interpretamos, y basándonos en estas interpretaciones, hicimos conclusiones, suposiciones, y nuevas interpretaciones y nuevas suposiciones. ¿Y qué pasa si la primera interpretación clave es incorrecta? Entonces todas las demás que se basan en ella también serán incorrectas. Esto arruina toda la comprensión de la física cuántica, excepto las fórmulas. Por extraño que parezca, todas seguirán funcionando, ya que fueron creadas y pulidas en base a la correlación de una gran cantidad de información y datos. Las matemáticas son una herramienta poderosa, sin duda. Pero aún así, ¿qué pasa si Max Planck interpretó incorrectamente su primer experimento, ya sea accidental o intencionalmente? Entonces, vamos a detallar esto desde aquí. Max Planck es un físico teórico alemán, no un practicante. Y eso significa, en primer lugar, que no realizó ningún experimento, solo construcciones matemáticas de fórmulas y dependencias basadas en datos existentes. En otras palabras, hizo exactamente eso, correlacionó y buscó interdependencias. Y en 1898 se ocupó del problema de la radiación térmica y finalmente, en 1900, obtuvo la fórmula correcta para la distribución de energía en el espectro de un cuerpo negro absoluto. Es decir, antes de esto había una masa de fórmulas incorrectas. Y esto estaba relacionado con una paradoja física, la llamada catástrofe del ultravioleta. Diversos científicos, luchando con este problema, demostraron repetidamente de diferentes maneras matemáticas que la potencia total de cualquier cuerpo caliente, según la ley de Rayleigh-Jeans, debería ser infinita. Además, la fórmula funcionaba bien para longitudes de onda largas, pero cuanto más cortas y densas se volvían, más se desviaba el resultado de la realidad, llegando al final a infinitos. Y Max Planck resolvió este problema, encontrando no a la primera el tipo de función que correspondía a los datos empíricos. Para hacer esto, supuso que la radiación, en nuestro caso la luz, no viene en ondas, sino en porciones, cuantos, y no hay nada entre ellos, y los cuantos resultan ser de alguna manera, pero aún así, partículas. Así nació el concepto de cuantos y toda la física cuántica. En este punto, haremos una pequeña pausa y aclararemos una vez más, enfocándonos en un par de detalles. Primero, Max Planck era un teórico. Y segundo, Max Planck, como muchos de sus contemporáneos famosos, estaba precisamente ocupado en seleccionar fórmulas que describen la realidad. Es decir, no había entendimiento de la realidad, como probablemente no lo hay ahora. Por eso utilizaron la misma correlación de datos y la selección de las opciones correctas. En términos simples, este método se llama método de prueba y error. Su suposición resultó estar cerca de la verdad, pero eso no significa que no provocó contradicciones. Por ejemplo, Hendrik Lorentz encontró casi de inmediato en ella una gran cantidad de errores graves y absurdos. Según los cálculos, surgieron algunas maravillas contradictorias. Por ejemplo, el cuánto debería haber interferido consigo mismo, ya que, según los cálculos, su longitud resultó ser de varios centímetros. Imagina, centímetros.
Y si miramos la luz de cualquier estrella, el fotón que llega a nuestro ojo debería tener alrededor de 100 centímetros cuadrados en sección transversal. Otra vez, 100 centímetros cuadrados. Para comparar, todo el ojo en sección transversal tiene 4 centímetros completos y 5 décimas de centímetro, y un solo fotón, un fotón de 100. Es decir, ocupa el espacio de 2 paquetes de cigarrillos. Pero cualquier dispositivo que absorba energía, incluyendo la luz como nuestro ojo para ver una estrella, debe tragar un quantum entero, toda la porción completa, de lo contrario, no verás nada. El fotón no deja ninguna huella de su presencia en la red del ojo y no puede acumularse en pedazos, de acuerdo a la definición de Max Planck. O todo de una vez o nada. Por cierto, todo un campo de la física aplicada, la fotometría, se basa en este efecto. El principio mismo del análisis espectral se basa en que la energía y la luz, incluyendo, se transmiten en porciones y también se absorben en estas mismas porciones. O se tragó toda la porción de una vez, o pasó de largo. Pero ¿cómo puede el ojo tragar todo el fotón que se obtiene, que puede ser más largo que 1 centímetro y puede alcanzar el tamaño de 2 paquetes de cigarrillos en ancho? Pero simplemente no caben en la pupila del ojo. Y había tantas contradicciones en la teoría de Planck que se les llamó efectos cuánticos. Es decir, la suposición hecha para resolver una única paradoja la resolvió, pero generó una cantidad inimaginable de nuevas. Entonces te preguntas, ¿para qué es todo esto? Se podría haber llamado simplemente la paradoja de la catástrofe ultravioleta en lugar de generar miles de nuevas. Valió la pena. El verdadero desafío no era resolver la paradoja, sino eliminar el éter. Sin embargo, la suposición de que la energía se cuantiza resolvió este paradigma. Por lo tanto, se relaciona con la naturaleza real de las cosas. Quizás necesitamos intentar explicar este efecto desde un punto de vista diferente, en el que la onda se propaga dentro del medio del éter. ¿Es esto posible? El mar está agitado, ¿verdad? Recordemos cómo percibimos la ola. Si lo vemos esquemáticamente, son zonas de compresión y expansión del medio. Así se dibuja siempre en los esquemas simplificados, cuando se necesita explicar algo rápidamente. Así es como Huygens y Newton percibieron la ola. ¿Recuerdas su frase sobre el éter como un medio líquido? Pero ya entonces estaba claro que este esquema no era del todo correcto, porque en un líquido solo son posibles las ondas longitudinales, y las transversales solo se encuentran en cuerpos sólidos, como metales y cristales. Sin embargo, la onda electromagnética tiene características tanto longitudinales como transversales. Y dado que el éter claramente no es metal, surgió la suposición de Huygens-Newton de 2 éteres simultáneos. Algunos, por cierto, sobre esta base ahora avanzan la hipótesis de que el éter es un cristal. Bueno, eso es todo. Dejemos esto en la memoria por ahora y recordemos mi viejo video El signo de Dios, en el que expliqué lo que significa la cruz y cómo está relacionada con el acto de creación. La compresión del éter hasta una densidad determinada genera una partícula, es decir, parece nacer de la nada. Por lo tanto, si el éter está tan diluido que no sentimos su materialidad, necesitamos que se condense para observarlo. Las ondas de luz que viajan en el éter, como se define claramente, atraviesan áreas de compresión y expansión. Y, al encontrar algún obstáculo, como un sensor o una red ocular, comienza a ejercer presión sobre él, acumulando su energía. Esta misma presión se acumula hasta que la densidad de la compresión alcanza un punto en el que el ojo puede fijarlo. Después de la absorción de una porción de energía, comienza a acumularse desde cero y de nuevo hasta que su cantidad alcanza un nivel fijable. Así es como aparecen los cuantos de energía. Ahora, sobre la onda misma. Un dibujo bidimensional no nos da una comprensión completa de la estructura de la onda. Para entender cómo se ve, necesitamos un modelo tridimensional, y muestra que la onda es una espiral enrollada. En el caso de una onda electromagnética,
es una onda doble enrollada, es decir, una doble espiral. Una de ellas es eléctrica, la otra es magnética. En el caso de que estas ondas no solo sean sincrónicas, sino también en fase, es decir, casi completamente coincidentes, la onda se ve más o menos así. Espera, me equivoqué un poco. Esta es una espiral de ácido desoxirribonucleico, y así es como se ve una onda electromagnética en fase. Tal vez esto no es un error, pero explicarlo tomará mucho tiempo. Más detalles en mi serie de videos. ¿De qué está callado el ácido desoxirribonucleico? Entonces, una onda es una espiral. Al encontrarse con otra onda o un obstáculo, puede comprimirse y en algún momento generar partículas. Primero, simplemente pedazos de energía fija. ¿Cuántos? Viven poco tiempo, microsegundos, luego se disuelven nuevamente en el éter. Y esto no contradice los postulados de la física cuántica. Pero si una onda genera tales partículas, al encontrar, por ejemplo, un obstáculo, generará estas partículas en pares y estas partículas estarán sincronizadas. Y dado que la espiral es doble, entonces el spin, es decir, la dirección de una partícula, siempre será opuesta a la dirección de rotación de la segunda partícula emparejada. Y de nuevo, no importa en qué extremos del universo se encuentren las partículas emparejadas, no importa a qué distancias inimaginables, si esta partícula es parte de una onda, sus spins siempre serán opuestos. Y para esto, no es necesario inventar una transmisión de datos magnética a velocidades superiores a la velocidad de la luz. No es necesario inventar paradojas cuánticas cronológicas. Todo se explica simplemente y trivialmente. Ambas partículas son parte de la misma onda. En otras palabras, la existencia del éter podría explicar muchas de las paradojas de la física cuántica, pero sería muy saludable si la existencia del éter se explicara de alguna manera. Y esa misma primera paradoja matemática, llamada catástrofe ultravioleta, con la que todo comenzó. Intentemos de esta manera. Según la definición, las ondas electromagnéticas largas encajaban perfectamente en la ley de Early-Jones, pero a medida que la frecuencia aumentaba, la potencia de la onda se volvía infinita. Pero tal vez no es infinito, porque ¿qué es el aumento de frecuencia? Sino la densificación de la onda, sino correspondientemente la densificación del medio en el que se propaga esta onda, el éter. Y al final, la onda podría, según esta fórmula, condensarse tanto que se transformaría en una partícula, en materia real, con la que ya operan leyes ligeramente diferentes. En esencia, la potencia de cualquier átomo es infinitamente mayor que la potencia de cualquier onda. Y de esto, por cierto, surge otro momento interesante, que es posible el efecto inverso. Los átomos de materia pueden descomponerse en ondas, pero dado que el propio átomo es una onda electromagnética de potencia infinita, la descomposición irá acompañada inicialmente por la emisión de ondas de ultra alta frecuencia, es decir, la radiación gamma, que luego se extenderá un poco y se convertirá en rayos 10, luego en luz visible, luego en radiación térmica y luego en ondas de radio. Pero esta comprensión está demasiado cerca de entender cómo crear cualquier cosa a partir de nada, hacia la energía libre e ilimitada. Ni un solo capitalista ni un solo gobernante permitirán más avances en la ciencia en esta dirección. Aparentemente, por eso se desataron todas las fuerzas. Todos los científicos de esa época estaban enfocados en resolver el paradigma ultravioleta en el otro lado. Por eso se resignaron al nacimiento de cientos de nuevos y aún más imposibles paradigmas. En lugar de uno, no se podía permitir dar un paso más. La continuación sigue.
continuará.